Mentalidades. ¿Qué tal, amigos de Answer Radio? Una vez más estamos por aquí en este programa de Mentalidades. Estamos en este espacio que nos brindan, pues una vez más para platicar, para hablar de psicología, de temas, analizar cosas. Ya saben, lo que les comenté en el primer capítulo que íbamos a estar haciendo, nuevamente vamos a eso. No sé qué les parezca, la verdad. También recibo opiniones de que quieren hablar. Ya les había comentado que si algo les interesa, háganmelo saber. Pero el tema de hoy viene del hecho de que tiene poco que presencié la lucha del retiro, la gira del retiro de un luchador profesional, el vampiro canadiense. Para los que sepan quién es un luchador de gran trayectoria, y para los que no, pues un poquito les voy a hablar de él antes de entrar en el tema que me interesa y por lo que estamos aquí el día de hoy. Pues obviamente es válida la pregunta que ustedes estarán pensando de ¿por qué nos interesa hablar del vampiro canadiense? Y más allá de hablar del vampiro canadiense, que es una persona que pues he conocido, que he estado checando, que he visto sus podcasts o he escuchado, bueno, es que también se ven, quién sabe. Y me ha llegado su historia bastante como a la cabeza todo el tiempo. O sea, estoy pensando constantemente en quiero saber más, necesito saber más. Me encantaría tener la oportunidad en algún punto, inclusive tener una charla con él, porque en serio su historia de vida me dejó muy impactada. También ya su actual persona, él cómo se desarrolla también, es algo que me deja muy impactada y la razón principal, porque sí hay una razón principal de la que me nació querer hablar como de él, sí en específico de él, pero también de la lucha libre en general, de los luchadores, de los que se dedican a esta profesión, fue porque, insisto, lo vimos en esta lucha, es su gira del retiro, ya se va a retirar, ya sé que los que lo conozcan saben que siempre dice que se va y regresa, se va y regresa, se va y regresa, pero ya es en serio. Él lo comenta, ya está cansado de luchar, quiere seguirlo haciendo. En el discurso que él nos brindó al final de la lucha estelar, él dijo que ya estaba cansado, pero que quería seguirlo haciendo, que su cuerpo estaba muy lastimado, que ya estaba muy, pero muy jodido, voy a usar la palabra, pero él quería seguir luchando. Él tiene este amor a la profesión que yo siento que no sabe cómo dejar. Y al verlo, cómo le cuesta llegar al ring, por ya todo igual, todo el padecimiento físico que tiene muchísimas contusiones, lesiones, pero el verlo llegar, el ver que ama estar ahí arriba, el ver que ama hacer, pues sí, este show, porque pues al final de cuentas sí es un deporte, sí tiene un peligro muy latente, te puedes lastimar, inclusive te puedes morir ahí, pero también tiene show, ¿no? Es algo que la AAA nos ha enseñado, que por ejemplo compañías como WWE nos han enseñado, que tienen su parte de show, pero él es el claro ejemplo de que para la gente que piensa que es de mentiras, pues no, sí hay golpes, sí hay violencia, sí hay lesiones. Sus rodillas están completamente desviadas, se nota en su forma de caminar, se rompió el cuello ya 2 veces, tiene muchas contusiones, se ha fracturado todo lo habido y por haber que se puede fracturar. Y él sigue presentando mucho este amor a lo que hace y esta dependencia al deporte que tiene. O sea, honestamente, verlo para mí fue sentir una admiración profunda por la persona que está debajo del personaje. Y por otro lado, me impactó muchísimo la fuerza y resiliencia que tiene él al por fin ya tomar la decisión consciente de dejar el deporte que ama. Y también, no hombre, me aventé un documental, ya les comenté que me aventé podcast, quise informarme muchísimo de quién es y honestamente ver que algo que ama él tanto, que es la lucha libre, que es dedicarse a esto, también duele un poco saber que esto que ama lo ha llevado a este deterioro tan notable que tiene cognitivamente, porque pues quieras o no, todas las lesiones que ha tenido ya a nivel cerebelo, todo eso, pues también pudieron haber ayudado a que el Alzheimer, que es una como algo que nos reveló que él ya presenta, a que también ya se desarrollaran. O sea, no sabemos igual si en su genética ya tenía como que el Alzheimer ya de algún antepasado,
pero también el deterioro cognitivo provocado de practicar la lucha libre también ayudó a que se presentara, a que se desarrollara o a que empiece a desarrollarse a la edad que él tiene. O sea, son muchos factores y el ver que, nuevamente yo soy como muy reiterativa, que lo que él ama le hace daño, nos habla igual de, pues ya de una dependencia a lo que está haciendo, ¿no? Y por eso dije, quiero hablar, sí hablar del vampiro canadiense, hablar de Ian, pero también quiero hablar como ya a nivel general, como esta dependencia que a veces se ve o que se denota en los luchadores hacia la lucha libre. Porque no nada más es en México, o sea, tenemos otro ejemplo como The Undertaker en WWE que también le costó demasiado dejarla y no podía. Y como estos dos ejemplos que les acabo de mencionar, hay demasiados, hay muchos, se sigue viendo y a veces abordarlo como que es muy complicado. En la mayoría de las ocasiones no tienen el acompañamiento que ellos deberían de tener porque palabras propias, por ejemplo, del vampiro canadiense y también de Latin Lover en este podcast que vi de ellos, es que al menos aquí en la AAA, en México, en el Consejo, en la lucha libre en México, hay muchísimo abuso y consumo de drogas. Hay muchísima adicción. Porque él comenta, es que a veces uno no tiene el dinero o, pues sí, las condiciones económicas, porque a veces, bueno, en el momento en el que ellos iniciaban, comentan que era muy duro y que a veces llegabas tan lastimado porque te dieron una golpiza, porque los golpes duren tanto que la mayoría salían y lo primero que hacían era o medicarse, pero automedicarse, se alcoholizaban, había otro tipo de consumo de drogas y te das cuenta que si bien podría decirse que los luchadores están generando una dependencia y un tipo de adicción hacia el deporte que es la lucha libre, también esto mismo les genera otro tipo de adicciones, principalmente hacia el alcohol, las drogas. Entonces, es muy curioso, es muy interesante hablar de esto, principalmente pues mi tema para abordar acerca del vampiro era tanto como parte de su historia de vida, lo que él ha expresado, lo que él ha comentado, también como esto obviamente influye a la persona que llegó a la lucha libre en México y a la persona que es actualmente él, porque honestamente escuchar su podcast en el que más se abre con Latin Lover para mí fue muy doloroso escuchar muchas cosas que él ahorita puede hablar con más tranquilidad, pero que también me di cuenta que él carga con mucho dolor, que carga con mucho resentimiento, carga con muchas cosas y la lucha libre lo ha ayudado como a sacarlas, que arriba de un ring él se sentía que era bueno para algo, que aparte era un trabajo que le daba de comer a él, a su familia, pero que igual lo ayudaba como a liberar esas cosas que él trae cargando de toda su historia de vida. Honestamente, o sea, él la comparte, pero obviamente no la comparte así muy a detalle, muy específica, pero las cosas que comparte, que él ha compartido, también nos pueden servir como indicios del por qué, una, él se volvió muy dependiente de la lucha y dos, porque es la persona que es ahora. Pero bueno, ya me extendí un poco en esta introducción, porque aunque no me crean, era la introducción. Pero pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a dar un pequeño breve resumen de lo que es el vampiro canadiense, de la persona debajo de... Su nombre es Ian. Él es de nacionalidad canadiense, bien como pues está en su nombre de luchador. Está actualmente en su proceso de retiro, está en su famosa gira del retiro. Y pues obviamente todos sabemos que es conocido como el vampiro canadiense. Actualmente él sigue trabajando para la empresa de lucha libre que es la AAA. Trabajó en su momento igual durante un documental que voy a citar en un poquito más adelante. Trabaja él detrás de bambalinas, trabaja como, pues sí, el asesor, el que lleva el progreso de los eventos, las storylines, todo eso. Obviamente extrañando la lucha, él sale un poquito mal de AAA y gracias a, como lo contaron a ellos en su podcast, váyanlo a ver por favor, como cuentan con Latin Lover, es gracias a Latin Lover que le dan la oportunidad de regresar a AAA y que AAA le rinde como que este homenaje con su lucha del retiro y que es una gira que está llevando en México, acaba hace poquito de venir a Pachuca y pues de ahí nació, ¿no? El tema, ¿no? También tuvo éxito en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
también trabajó en la World Championship Wrestling, donde obtuvo el WCW Tag Team Championship con The Great Muta. Obviamente trabajó en Estados Unidos. Él lo cuenta, llega sin nada a México, conoce al que después iba a ser el fundador de AAA. Él lo mete a la lucha en ese momento porque él todavía no era el fundador de AAA. Y una vez ya cimentado todo esto, pues se vuelve el vampiro canadiense. También tiene su momento en Estados Unidos. No es tan próspero ese camino en Estados Unidos. Tuvo algunos inconvenientes, por lo que termina regresando a México, en donde pues se vuelve el gran vampiro canadiense y como que asienta más su carrera y su fama. Les había comentado ahorita, hace poco, que iba a citar un poquito un documental en el que él como que se abre un poquito más acerca de su vida, pero también, pues esto que estoy citando, también estoy citando sus palabras de lo que escuché en el podcast de Latin Lover, no en el del vampiro, en el de Latin Lover, porque es en el que el vampiro ahora sí se abre muy cabrón. Pues este documental se llama Nail in the Coffin. El podcast ese es el de Latin Lover, en su canal de Latin Lover. Y el propio Ian nos narra que viene de un matrimonio divorciado. Su papá los deja, los abandona. Sus llamadas son muy de que, pues feliz cumpleaños, esto y ya. Y un día de la nada su papá regresa y pues sí, él lo dice y está muy bien usado el término, los secuestra, se los lleva de Canadá a Estados Unidos. Desde ahí como que ya empiezan a haber muchas problemáticas. Él habla de venir de una familia de clase baja. Comenta que cuando era joven, en su infancia, fue abusado sexualmente por un vecino y poco después en la escuela, porque él estaba en una escuela religiosa y como ven que tenía muchas problemáticas porque era violento, tenía agresiones a otros compañeros, lo mandan con un sacerdote. Primer punto, ¿no? Porque con un sacerdote sí existen los psicólogos. Y el sacerdote abusa sexualmente de él. Entonces, que él nos narra, que él nos comenta, él pues sí fue abusado sexualmente en lo que él ha comentado 2 ocasiones. Y ya desde ahí, desde el abuso, desde saber que por todos los factores familiares, sociales y ahora también pues factores de fuera, en la parte escolar, él es una persona, bueno, un adolescente con tendencias hacia la violencia, hacia la agresividad, hacia la agresión. Era atleta, él comenta que era atleta, pero debido a lo mismo de que pues él venía de una familia de clase baja, no tenía las mismas oportunidades ni los medios económicos como para prosperar más allá en el deporte. Él cuenta que se mete en trabajos no muy lícitos con una mafia, como él lo comenta, porque en Canadá son mafias, no como aquí que es el narco. Es una mafia en la que él trabaja amedrentando gente y él narra que el punto como de inflexión en ese momento de vida fue entrar, bueno, en un trabajo, tiene que entrar a un departamento, abren y escuchan cómo la persona que estaba dentro del departamento acciona su arma. Se escucha cómo la prepara como para atacar y él ahí narra haber sentido que que se iba a morir, que iba a morir pronto y él no quería eso. A esa edad él no quería morir, él sentía que aún tenía mucho más por recorrer y decide dejar ese mundo y con lo poco que tenía, me parece que vende su equipo porque creo que era hockey a lo que él se dedicaba, me parece que vende su equipo. Agarra un ticket de bus de ida y no de regreso, simplemente se va. Y es como él narra que llega a México, que es lo que les contaba, y conoce al que fue el fundador de AAA. Empieza su camino en la lucha libre, comenta que es muy difícil, algo que en lo que también, por ejemplo, Latin Lover concuerda, es que era muy difícil porque a los nuevos los mandaban sí de golpe, pero los mandaban, en sus palabras, a que los madraran los que ya tenían tiempo en la industria. A que los mandaban a que los golpearan, a que estuvieran abajo, porque de abajo se iniciaba y se llegaba hasta arriba. Él muestra un carisma también
muestra un poco de dificultad al inicio, en propias palabras de Ian, mucha dificultad para aprender el deporte, tanto que estuvieron a punto de despedirlo, pero dijo que no, que se iba a poner las pilas, él le echa ganas, literalmente, adopta, aprende, practica las técnicas de lucha libre, se vuelve un buen luchador con muy buena técnica y poco a poco se fue ganando el cariño de la gente. Principalmente para la época se ganó el cariño pues de la mujer mexicana que adora la lucha porque en su momento se le consideraba un atractivo, el famoso sex appeal. Él era un sex idol. El vato, pues sí decían muchas mujeres que era muy atractivo. Y empiezan a seguirlo y a protegerlo principalmente la mujer en la lucha libre, por lo que pues le decían el Casanova, el vampiro Casanova. Entonces, pues él también empieza a agarrar su carisma de ahí. Él comenta que la lucha libre para él fue la forma de juntar dos cosas que él amaba, que era el deporte, que era el hecho de ser atleta y también pues la música, porque pues su estilo de vampiro canadiense, de vampiro de gótico, de que se pintaba el cabello, la ropa de banda, las chaquetas, todo eso, pues era propio de que él quería ser músico. Me parece que todavía tocaba en una banda, tocó en una banda de rock, metal, no sé, la verdad no profundizó mucho en eso. Y entonces él ve la lucha como este trabajo, porque él llegó aquí a México, creo que traía como $9, creo que traía muy poco dinero, no recuerdo la cantidad exacta, pero era muy poco. Tenía que dormir en la calle, él cuenta que tuvo que dormir en el Ángel de la Independencia. Entonces, él llega a la lucha libre, a México, sin saber el idioma, realmente no entendía mucho español, por lo que él comenta, con una experiencia de vida en la que hubieron 2 abusos sexuales, una familia de clase baja, un padre ausente que después pues les genera igual este trauma de secuestrarlos, haciéndoles creer que la madre les había. Viene de un trabajo en el que él era como, por así decirlo coloquialmente, un matón, alguien que amedrentaba a la gente, golpeaba a gente. Viene de todo eso, y algo que he notado en varios luchadores en específicos casos, es que hay un punto en el que ni ellos mismos saben quién es el personaje y quién es la persona debajo de. Y es algo que a él le pasa, porque él pone toda su personalidad, toda su experiencia de vida, todo lo que es Ian en el vampiro canadiense. O sea, el vampiro canadiense y Ian son lo mismo. O sea, lo único que cambia es el nombre, pero siguen siendo lo mismo. Arriba y abajo del ring era exactamente la misma persona. O sea, no era un personaje como muchos luchadores adoptan un personaje para subirse al ring, sino que ya era su persona arriba. Desde ahí tenemos, pues sí, que él también no supo como dividir lo que está aquí arriba del ring y lo que yo soy abajo. ¿Por qué? Porque él, insisto, ya trae muchísimas experiencias de vida que, digamos, lo podían formar como en un camino de seguir en el camino delictivo, pero que él toma de una forma en la que lo usa para algo productivo, por así decirlo. Se vuelve luchador. Y de ahí su historia como luchador está contada. O sea, es una historia que no quisiera como contarles exactamente, completa así, muy a detalle, porque es un luchador. Su historia está ahí, su paso por la lucha libre mexicana y estadounidense está ahí. También me parece que llegó a tener participación en Tokio, no nada más dentro del continente americano, sino también fuera. Tuvo una gran aceptación como el vampiro canadiense. Y pues más que decir, que comentarles de él, es que es padre, tiene una hija, y no solo ha dedicado su vida a la lucha libre, sino también lo ha dedicado a la crianza de su hija. Y ya para como medio empezar a hablar de lo que me interesa a mí hablar, que es de esta como dependencia que generan a la lucha libre, él llega a comentar en este documental y en varios podcasts, en varias entrevistas que ha dado, él comenta que no puede dejar la lucha debido a que es la forma en la que él siente que puede darle una vida de calidad a su hija, económicamente hablando. Pero yo a veces igual cuando escucho estas afirmaciones que él hace,
y de repente escucho otras como que es que yo amo esto y no sé hacer otra cosa, y si me quiero morir arriba de un ring, me pongo a pensar si es que realmente lo que él quiere o ve como principal motor para no poder retirarse completamente es el poder darle una vida de calidad a su hija o mantener la calidad de vida que su hija tiene, o si realmente ya hay un trasfondo más profundo que tal vez sí tiene que ver su hija, pero que no es el punto más importante. Pero antes como de hablar estrictamente del vampiro, me gustaría como comentar qué es la lucha libre para la cultura mexicana. Y bueno, la verdad es que la lucha libre ha estado en la cultura mexicana por muchísimo tiempo. Es parte de la cultura a tal grado que es algo que, pues, cuando vas a una arena afición, por ejemplo, aquí en la de Pachuca, ves de todo, ves niños, ves adolescentes, ves jóvenes adultos, ves gente ya de la tercera edad, tú ves de todo. Y es tan apasionante ser parte de la lucha libre como espectador, o sea, estar abajo del ring y ver a los luchadores practicar su deporte, darte un buen show, y que te provoca cierto tipo de adrenalina. Como menciono, por ejemplo, yo he visto a adultos mayores que antes de que entren a las luchas, porque luego los ves en la fila, se ven bien calmaditos, bien tranquilos, gente decente, gente de bien, por así decirlo, que cuando ya están adentro de la arena y empiezan los golpes, empiezan las luchas, esa misma gente la ves como desinhibirse un poco, como bajar un poquito su guardia, por así decirlo, y comienzan inclusive a gritar, a alentar a quien ellos quieren ver, o simplemente alentar normalmente se tiende a alentar un poquito más al bando técnico y a abuchear y entrar en bronca con los rudos, ¿no? O sea, los ves gritando groserías, mentadas de madre, los ves haciendo de todo y no lo ves mal, o sea, lo ves, por ejemplo, cuando uno ve que una persona ya se agarra a gritarse de cosas con el luchador, es gracioso, o sea, desde este lado es gracioso. A mí me daría mucho miedo porque siento que, la verdad, si me parte mi madre, entonces no me le voy a poner alto por todo un luchador. Claramente sabes que es parte como del mismo show que el luchador caiga como en estos juegos de igual insultar y regresar la mentada de madre a quien se le esté dando. Es gracioso, es muy divertido estar en un ambiente de lucha libre. Porque a pesar de que estás consumiendo violencia, sí, a pesar de que estás consumiendo violencia, no te vuelves violento. Realmente yo no he visto, y sí he ido a muchas, y sí he visto muchas, no he visto realmente que los mismos aficionados caigan en actos violentos entre sí. No es tan común. Son casos tal vez ya muy específicos, no tanto, por ejemplo, el fútbol, que también está muy arraigado en la cultura mexicana, que es el principal deporte, de hecho, que el mexicano tiende a seguir, a ser parte de. En el fútbol sí hay muchos casos de violencia fuera de, o sea, ya los seguidores, la gente, hay muchísimos casos de violencia, demasiados, ha habido muerte inclusive ya, pues sí, ya atentados de muerte, que en la lucha libre, al menos en los aficionados, no se ve tanto, o no se ve realmente, es muy, insisto, son casos particulares. ¿Por qué? Porque tal vez toda esa molestia, toda esa furia, toda esa agresividad, pues vas y la descargas mentándole de cosas, gritándole de cosas al luchador cuando está en el ring. Insisto que normalmente los que tienden a caer como más en este juego, porque es su personaje, su papel, son los famosos rudos, el bando de los rudos, ¿no? Que nadie quiere, que nadie quiere que ganen, pero hay unos que te caen bien. Entonces, es muy curioso ver cómo a nosotros como consumidores de la lucha libre, se siente un poquito más claramente cuando estás en la arena afición, no tanto cuando la estás viendo, por ejemplo, en la tele, se siente esta adrenalina. Y si nosotros como consumidores, como gente que la estamos viendo, que estamos abajo, nos provoca este golpe de adrenalina, nos inhibe a veces en muchas zonas del cerebro que nos pueden llevar como al famoso autocontrol, al juicio, a lo que está bien, a lo que está mal, por así decirlo coloquialmente. Imagínate cómo lo viven los luchadores.
Si nosotros tenemos un golpe de adrenalina del 10%, ellos lo están viviendo en un 100%, este golpe de adrenalina, este subidón de adrenalina, esta producción en masa de adrenalina que están teniendo. Ahora imagínate si a veces para el mismo seguidor de la lucha libre, al consumidor de la lucha libre, a los fanáticos, nos cuesta a veces como un poquito soltar el deporte, imagínense a ellos. Porque pues esta constante como inyección, por así decirlo, inyección de adrenalina que están teniendo cuando están arriba del ring, les puede generar una adicción. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, una adicción es este proceso en el que las personas buscamos, en muchas ocasiones, no vamos a generalizar, una búsqueda como de alivio a través de, por ejemplo, los luchadores de conductas que están en la lucha libre. Por ejemplo, y es lo que ya había mencionado, o sea, también tener en cuenta que las adicciones tienden a tener esta como coexistencia de otros trastornos o de trastornos tales como ansiedad y depresión. Y hablando otra vez del vampiro canadiense, pues es una persona que ha comentado que él tiene depresión y tiene ansiedad y es algo que pues se puede denotar, uno como profesional lo puede denotar, que es una persona, a mí me dolió mucho en el podcast que él tiene, escuchar de él, escucharlo decir que él quiere morirse todos los días. Él está esperando morirse todos los días. No que él se va a suicidar, como conscientemente suicidarse o él provocarse el suicidio, pero él está en este grupo, creo que se llaman Ángeles Guardianes, no me acuerdo bien el nombre, pero es como un grupo de personas que son voluntarios, que están como patrullando y cuidando a la gente. Él es el fundador, él lo inicia en Canadá y también lo trae a México. Pues él cuenta que él sigue en esto, que él sigue en este grupo, no solo como líder, no solo como referente, sino que él sigue todavía haciendo estas patrullas y que él espera un día, no sé, entrar en una casa para defender a alguien y que le disparen y lo maten. Ya hay una depresión crónica, sí hay ansiedad también, hay mucho sufrimiento en la persona por, insisto, todo lo que ha vivido y vuelvo a lo mismo que les estaba tocando el tema de la lucha libre. Para nosotros como consumidores es un golpe de adrenalina. Para ellos es peor. Y para ellos no es solo el deporte que consumen al ver a otros hacerlo, sino que es lo que ellos hacen. Es su pasión, es su fuente económica, es muchas cosas. Y esto también nos explica mucho el por qué hay igual dependencia y adicciones a drogas, alcohol, cuando eres luchador. Es lo que hablaba hace poco. Es una dependencia. Es una dependencia y honestamente ese golpe de adrenalina que ellos están sintiendo cada vez que suben al ring y lo hacen varias veces por semana es lo que llega a generar igual esta dependencia. Y honestamente ya checando como que más a fondo la historia de Ian, del vampiro, así como la de otros luchadores, pues sí se vuelve muy evidente esta dependencia que les vengo comentando. En muchas ocasiones la persona se vuelve uno mismo con este personaje que representan. Y ojo, muchos luchadores son la persona y tanto está representando a este personaje, los vuelve el personaje y les cuesta ya salir de ahí. Pero por ejemplo en el caso de Ian, no. Él lo dice, yo soy la misma persona arriba y abajo. Y eso también no le como apoya a poder dejar ese deporte. Porque, por ejemplo, Latin Lover se llama Víctor. Y, por ejemplo, él es un como ejemplo, aunque suene redundante lo que acabo de decir, perdónenme. Él es la persona y arriba es Latin Lover. Y para él también era un poco complicado por el aspecto económico, pero su punto de inflexión para dejar la lucha definitivamente, y la dejó a muy buena edad y no tuvo como que tanto problema en dejarla, fue ver que su hijo estaba creciendo y que él se estaba perdiendo esa vida. Entonces, para él fue eso, pero por ejemplo el vampiro igual tenía a su hija y por así decirlo se perdió gran parte de la infancia de su hija, que ellos mismos lo han hablado y él le ha pedido perdón, inclusive también tienen un podcast en el que le pide perdón, entonces pero para él su hija no fue como ese punto de inflexión y ciertamente todavía no lo tiene,
Yo veo a la misma persona que en sus podcasts, que en sus entrevistas, que en su documental, es la misma persona que ves arriba. Siento que igual por eso le ha costado mucho dejar el deporte. Y es que sí, no nada más, insisto, que fue su fuente económica, porque pues él llega a la lucha libre, llega a México sin nada, sino que pues sí también fue su forma de descargar y como de empezar a lidiar con todo lo que él vivió antes de ese punto, de volverse luchador. Él cuenta que le costaba mucho hablar de lo que él vivió en su infancia y en su adolescencia, pues sí logró hasta cierto punto abrir ese tema con su madre, pero que aún así era algo que le costaba. Y de alguna forma todo eso que él sentía, tal vez todo ese dolor, esa furia, ese enojo, lo descargaba igual arriba. Ahorita lo que ya lo está deteniendo de volver a estar en un ring es su condición física y cognitiva. Porque honestamente, si él no tuviera este deterioro a nivel físico y cognitivo, él seguiría ahí arriba sin importarle su edad. E insisto que su discurso que él te da, que él te presenta, es que él se quiere morir ahí arriba. Y también va unado con el hecho de que él, a la fecha, no lo puedo asegurar bien, pero meses, 5 meses a lo mucho, él todavía tenía esta idea constante de querer morir. Y ahora también ver que no solo él quiere, todos los días está esperando que de alguna forma muera, sino que también él ya tiene esta idea y él quiere y él añora poder morir en un ring. Entonces, hay una dependencia ya muy marcada en él, que volvemos a lo mismo, no nada más la vemos en él. La vi también, por ejemplo, en un documental que llegué a ver de The Undertaker, que él también no sabía cómo alejarse. Y él siempre ponía de pretexto que regresaba siempre a WrestleMania porque sentía que el WrestleMania anterior había dado una actuación horrible y que quería compensar a los fans que le han dado todo, que lo han apoyado y siempre su pretexto para seguir regresando a luchar, a pesar de todas las lesiones que ese hombre tiene, era el querer darle un buen papel, una buena última lucha a los fans. La cosa está en que también en él podemos ver que como que la verdad de no poder soltar el deporte lo disfrazaba como querer quedar bien con la gente. En el vampiro también podemos ver que lo mismo, o sea, disfrazaba la verdad de no poder dejar, de no todavía no poder dejar el deporte con el querer darle una muy buena vida a su hija, que es lo único que él dice que sabe hacer. Pero pues lo hemos visto honestamente hacer más cosas en las que también es bueno, pero que realmente se ve que no le apasionan y no le llenan tanto como la lucha libre lo hace en él. Ya como para empezar a finalizar este pequeño programa, pues me gustaría hacer mucho hincapié en que él es una persona con un alto grado de resiliencia. Es una persona que busca desinteresadamente apoyar a otros y realmente su discurso de vida es muy inspirador. A mí algo que me marcó y que honestamente me hizo como querer llorar ahí fue que él recalca mucho que no importa que pienses o sientas que estás muy jodido, que estás muy mal, que estás en un bache del que no vas a salir, que estás en una mala racha horrible, tienes que ser fuerte, seguir luchando y vas a ver que simplemente fue una etapa y vas a salir de ahí. Y realmente después de conocer su historia de vida te das cuenta que es como su estandarte, su lema que él lleva consigo mismo y que quisiera que otras personas que han vivido lo mismo o cosas tal vez más agraviantes desde la percepción de cada quien o tal vez menos desde la percepción de cada quien, también tengan ese lema de aquí salgo, es una etapa, no todo es eterno y saber que también puedes lograr lo que te propongas. Honestamente, para mí, ver el dolor en su hablar, en su inclusive forma de salir al terminar la lucha en esta gira del retiro que ya les había comentado, me demuestra fielmente cuánto ama y cuánto igual necesita la lucha libre. Para mí, honestamente, Ian, el vampiro canadiense, actualmente es alguien digno de admirar. Es una persona que ha tomado las experiencias de vida y ha logrado aprender de ellas para, en cierto grado, apoyarse a sí mismo y apoyar a otros. Es una persona, insisto, digna de admirar y espero como haber dejado un poquito claro, el tema está como, el tema que yo quería abordar está como muy ambiguo porque realmente no me centré en todo,
Pero yo quería hablar un poquito, insisto, del vampiro canadiense y un poquito de la lucha y de la adicción que hay hacia la lucha libre, tanto como consumidores, pero más específicamente de los luchadores. Recalcar que todo lo que se toca en este episodio, todo el contenido que es referente hacia, en este caso, el personaje del que hablé, que es el vampiro canadiense, es con mucho respeto. Es con respeto, admiración y también con la intención de dar a conocer quién es esta maravillosa persona que merece más atención y que es digna de atención y de respeto. Entonces, claramente se reitera, siempre todo lo que yo hable lo hablo con respeto y pues para finalizar es agradecer el espacio que se me brinda en este programa de mentalidades. También pedir que sigan a la página de Answer Radio. Son, insisto, como en el capítulo pasado, son personas con un gran proyecto, con una gran persona y están haciendo lo mejor que pueden, que es lo mejor. Entonces, apoyarlos si les gustó este episodio, si tienen algún comentario, todos son bien recibidos. Obviamente las críticas constructivas siempre son muy bienvenidas, porque hasta para criticar hay que saber hacerlo. Entonces, denle una reacción tanto al canal, tanto a todos. También pues chéquense los demás programas, porque hay muchos más programas que también son muy buenos, yo los veo, son buenos. Y pues aquí nos estaremos viendo la siguiente semana. No se olviden de compartir si les gustó para que este contenido llegue a más gente. Y reiterar, por último, que la salud mental es muy importante, que los psicólogos sí somos importantes. Muchas gracias, espero tengan una linda mañana, tarde, noche o lo que sea que tengan en este momento. Les mando un saludo, soy la psicóloga Fernanda y aquí estaremos la siguiente semana. Bye.